Vamos a leer estos versículos, primero 1 al 4 y después vamos al 47 al 51. Tenemos el pasaje, hermanos, leemos todos juntos, 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos al versículo 47, al final del capítulo. Dice la palabra del Señor: Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a Javid y a su descendencia para siempre. Amén. Oremos todos juntos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, Padre, por poder abrir tu palabra, por tener el privilegio de estar aquí juntos para escuchar la voz de tu Espíritu Santo a través de ella. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor. Tenemos, Señor, esta palabra que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, Señor, porque es una antorcha que alumbra nuestra vida y nuestro camino, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones para agradarte en todo. Bendice a todos los que estamos aquí escuchando. Bendice, Señor, a los que nos están oyendo, Señor, en otros lados. Padre Santo, a través del mensaje en internet, te rogamos que tú bendigas sus vidas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Me tocó un capítulo muy bonito de 2 de Samuel. Ustedes saben que estamos predicando expositivamente la palabra del Señor, y en todos los capítulos anteriores hay enseñanzas muy hermosas, pero ciertamente hay mucha tragedia, ¿verdad? Habla acerca de las enseñanzas, la traición del hijo del rey David, muchas cosas, consecuencias de los pecados de David. Pero cuando vemos estos últimos capítulos y podemos notar el capítulo 22 de 2 de Samuel, el mismo capítulo 22 de 2 de Samuel está en el libro de los Salmos, es el Salmo 18. El Salmo 18 dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Es básicamente lo mismo que 2 de Samuel 22 y está ahí insertado en el libro de los Salmos, que el libro de los Salmos son los cánticos, las oraciones cantadas de muchas del rey David y otras de otros autores donde expresan su necesidad, pero su alabanza y su adoración a Dios. De este libro 2 de Samuel, que ya hemos estado viendo la historia del rey David, podemos notar, hermanos, que los últimos capítulos de 2 de Samuel son como un apéndice que contiene algunos de los acontecimientos significativos del reinado de David. Fueron insertados, no está hablando de lo que pasó ya antes de que él muriera, sino que son episodios que ocurrieron en su vida, como el que es el caso de este cántico. Este cántico que nosotros leímos algunos versículos, no lo escribió David al final de su vida, porque si ustedes ven el siguiente capítulo que le tocará predicar al pastor Hugo en la semana próxima, habla de las últimas palabras de David antes de morir. Y más adelante ya se habla de otros acontecimientos y habla de la muerte de David. Pero este capítulo está hablando de otro episodio. El versículo 1 nos habla de más o menos en qué época escribió David este cántico, este salmo. ¿Qué dice el versículo 1 de este capítulo? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuándo fue que lo escribió? ¿Cuándo Dios lo libró de la mano de Saúl y de sus enemigos? Más o menos nosotros nos damos cuenta que la situación histórica es precisamente cuando él había ya sido librado
de la mano de Saúl cuando él estuvo huyendo en el desierto. Y después, cuando ya fue él librado de esos enemigos que él habla, de los filisteos y de la mano del rey Saúl y de, por supuesto, todos los que buscaban la vida de David por órdenes del rey Saúl. Y después de esto, cuando ya él es puesto rey, no nada más en el sur, él era rey en Hebrón, sino que después ya fue puesto como rey en la parte norte del pueblo, en la parte de Israel, se llamaba la parte norte del pueblo judío. Y después de este evento es donde nosotros podemos ubicar que él escribió este salmo. Obviamente antes de sus problemas que tuvo con Betsabé, antes de la rebelión de su hijo Absalón y de las consecuencias de su pecado. Por eso este salmo habla acerca de es una alabanza porque Dios lo libró de situaciones difíciles. Y ahorita vamos a ver que por lo que tiene este salmo, el contenido de este salmo habla de algunas referencias de lo que él vivió, de la angustia y el temor que vivió cuando lo perseguía Saúl, y habla muchas cosas acerca de términos que él vivió en el desierto y en las cuevas y escondiéndose en algunos lados. Y en este salmo, hermanos, vamos a ver 4 aspectos de este salmo que nos van a enseñar a nosotros también a acercarnos a Dios en todo momento con alabanza y con esperanza y confianza de que Él también nos libra, así como libró a David de estas situaciones tan difíciles. Dios está para librarnos, para intervenir en nuestra vida cuando clamamos a Él y nos tomamos de su mano. Número 1, vamos a ver primeramente la crisis que estaba viviendo David y que él recuerda en este salmo que vivió, y eso lo expresa él en estos versículos. Vamos a tener nuestra Biblia abierta y voy a pedirles que busquemos algunos versículos. Primeramente vamos a recordar que, como mencionamos hace un momento, que el Salmo lo escribió recordando lo que él acababa de vivir en el desierto. No busquen conmigo esta cita, pero dice, por ejemplo, 1 de Samuel 18, que ahí empezó el problema con el rey Saúl en contra de David, porque después de que ocurre el evento de Goliat y de que David, usado por Dios, derrota al gigante, viene en el capítulo 18 que el rey Saúl empieza a tener celos, porque la gente decía, ahí viene David, ¿quién es? Es David. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y esto al rey Saúl no le pareció muy bien, empezó a tener celos, dice que era atormentado Saúl con un espíritu malo. Venía David y profetizaba y tocaba los instrumentos de cuerda, pero el rey Saúl empezó a quererlo matar. Y a partir del capítulo 18 del 1 de Samuel empezamos a ver la persecución que tuvo el rey Saúl contra David. Los demás capítulos, dice el capítulo 21 que él huyó. 1 de Samuel 21 dice que se hizo muy amigo David del hijo de Saúl que se llamaba Jonatán. Y Jonatán le advirtió, le dijo, no, sabes que mi papá de plano dice que quiere matarte. Entonces, entendiendo este mensaje, David huyó del rey Saúl y estuvo huyendo, dice en la palabra del Señor en estos libros de 1 de Samuel, dice que estuvo huyendo a un lugar que se llamaba Not, fue con el rey de Gat, estuvo en las cuevas de Adulam, fue a una ciudad llamada Keila, estuvo en los desiertos, en un desierto donde perdonó precisamente la vida de Saúl, el desierto de En-Gadi, el desierto de Sif, etcétera. Y no nada más enfrentaba esto de esconderse del rey Saúl, dice que él estaba con necesidad, llegó, hizo un ejército con la gente que estaba necesitada, fueron a varios lugares, tuvieron muchos problemas, pero no nada más eso, sino que también tenía guerra contra los filisteos. Los filisteos también querían exterminar al reino de Israel y al reino de David también. Y todo esto ocurrió no nada más fueron semanas, más o menos cuánto, en una ocasión en alguna predicación mencionamos cuánto tiempo huyó David de Saúl. ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos meses? ¿Años? ¿Cuánto? Aproximadamente 8 años estuvo huyendo del rey Saúl. Imagínense una vida huyendo, escondiéndose en el desierto, en las cuevas, sin alimento. Hacían alianza con otra gente, hacían favores para poder tener alimento para todo el ejército y para David. Ciertamente fue un tiempo de crisis. ¿Qué es la crisis? El tiempo de crisis que tuvo David, y fíjense cómo definimos aquí la crisis. Crisis es circunstancias adversas, internas o externas, que amenazan o rompen con nuestra estabilidad o seguridad. En el caso de David, tuvo
de los dos tipos de circunstancias. Tuvo circunstancias externas porque lo perseguían para matarlo, porque había todo un ejército en contra de él y todo un pueblo volcado en contra de David, porque los filisteos también querían su vida y querían guerrear con él y ganarle. Y David tuvo circunstancias internas que también le provocaban temor y miedo. Y vamos a ver los versículos que nos hablan de esto. Dice David que la crisis que él estaba viviendo cuando él buscó al Señor es que tenía enemigos. Versículo 4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser hablado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 18: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Tenía enemigos poderosos, porque era poderoso el rey Saúl y porque los filisteos temían también su fuerza, pero él tenía esos enemigos que lo perseguían. David, la crisis que enfrentaba es que estuvo en peligro de muerte. Versículos 5 y 6. ¿Cómo dice él? Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Constantemente lo rodeaba el temor a ser muerto por el ejército de Saúl. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos este tipo de sufrimientos o crisis, enemigos, peligro de muerte, pero David lo tuvo. Pero dice que no nada más eso externo, lo que provocaba en su corazón era temor. Versículo 5: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad que me atemorizaron. O sea, tuvo miedo, aunque era valiente, y dice la Biblia que era un guerrero valiente y que habla de los valientes de David como su ejército, pero tuvo miedo. Cualquier valiente tiene miedo al enfrentarse a un rey con todo su ejército que está buscando para matarlo. Y tal vez torturarlo. Una muerte terrible le esperaba si lo encontraba Saúl. Estaba angustiado. Versículo 7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Estaba angustiado, estaba en quebranto. Versículo 19: me asaltaron en el día de mi quebranto, Jehová fue mi apoyo. Pero dice ahí, no nada más tenía temor, no era un miedito, porque ¿sabe cuál es la diferencia entre miedo y temor? Un miedo es a un nivel. Cuando viene ya a subir y el nivel de miedo, viene el temor. Cuando es un temor descontrolado, vienen las fobias, ¿sí? De que no puedo ni siquiera ver una cucaracha. En mi caso, a mí no me gustan las cucarachas. Yo creo que muchos de aquí. Entonces no era un temor, no era un miedo cualquiera, porque el miedo, en cierta forma, el miedo nos advierte del peligro. Tenemos miedo a los animales que no conocemos porque en cierta forma nos causa freno para que nos protejamos del veneno de un animal. Pero cuando viene el temor y viene a atemorizar nuestro corazón, y dice aquí, él estaba atemorizado, él estaba angustiado y él estaba en quebranto también. ¿Qué más dice aquí? ¿Cómo estaba David? Él enfrentaba a un pueblo también en contra de él, un pueblo dividido. Versículo 44 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Pero dice las contiendas del pueblo, el pueblo no, por lo pronto el pueblo del norte, el que estaba con Saúl, no quería a David, y eso también empezaba en el corazón de David. Dice que estaba en violencia. Versículo 49: el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. ¿De quién está hablando? Saúl, básicamente Saúl, lleno de violencia y de odio, gente que lo odiaba. Versículo 18, dice el versículo 18: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Entonces había gente que lo odiaba, que lo buscaba para matarlo. Todo esto era la crisis que estaba viviendo David. Y nosotros podemos ver cuando leemos el libro de 2 de Samuel y 1 de Samuel, todo lo que él enfrentó, sobre todo 1 de Samuel, donde vemos lo que enfrentó en el desierto, todo esto que él está describiendo aquí, lo que él sentía de angustia, de temor, que estaba constantemente en peligro. Nos podemos dar de la gran crisis que por años vivió David. ¿Cuál es nuestra crisis en este momento? ¿O qué crisis está usted enfrentando por largo tiempo? A lo mejor a usted ya se le hace que ya pasó mucho tiempo y no se resuelve su problema y su necesidad. La palabra crisis, la palabra significa juzgar, discernir. Y a veces ese momento fuerte de crisis es una oportunidad para ver la mano
de Dios. ¿Cuántos creen que es una oportunidad? ¿Cuántos han experimentado que en alguna crisis podemos clamar a Dios y Dios se manifiesta? Como decíamos, la crisis es alguna circunstancia adversa, externa o interna, que viene a amenazar o romper nuestra estabilidad y nuestra seguridad. Y hay diferentes tipos de crisis. La crisis física, la crisis de salud, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna necesidad económica, crisis económica, crisis moral, crisis emocionales, crisis familiar, crisis social, crisis espiritual. Todas esas circunstancias mueven nuestra vida y a veces cuando pensamos que estamos con estabilidad y seguridad, de repente la vida puede cambiar en un segundo. Viene algún diagnóstico que no esperábamos, viene alguna pérdida, ya sea de algún familiar. No estoy hablando nada más de la pérdida de la muerte de alguien, que es dolorosísimo. También estoy hablando de la pérdida cuando hay una separación, cuando hay un hijo que se va de la casa. Todas esas pérdidas son crisis y la vida cambia y la situación de nuestro corazón cambia y viene la preocupación, la angustia, pero en medio de esta necesidad nuestra fe es probada, nuestro amor a Dios es puesto a prueba en el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento y el dolor son parte de la vida, las crisis son parte de la vida. Que no le vendan a usted un evangelio cool, light, donde le dicen ven a Dios y se acaban tus problemas, ven a Cristo y ya no vas a sufrir, ven al Señor y vas a traer carro nuevo, ven al Señor y vas a prosperar económicamente, ven al Señor y traerás ropa de marca, porque ese es el evangelio que en muchos lugares se predica. Yo estando hace muchos años, unos meses en Estados Unidos, se daba mucho de esto, no todos los pastores que conocí, pero había algunos que sí, que únicamente iban a saquear las iglesias. Y había por ahí un chileno que iba a las iglesias y les enseñaba el evangelio de la prosperidad diciendo ven y se van a acabar tus crisis, tus problemas, todos vamos a tener ropa de marca, carro nuevo. Y la esposa del pastor le daba risa a los estudiantes del instituto donde estuvimos porque decíamos que él iba a pedir una ofrenda para su Meche. Y pensamos que era la esposa Meche, no era para su Mercedes-Benz, porque traía un Mercedes-Benz. Y después la esposa con pieles, y este fulanito ya había ido a saquear una iglesia y estaba en otra. Cuando ya saqueaba la iglesia y los dejaba sin dinero y los dejaba endeudados a los hermanos porque tenían que prosperar económicamente, decía que Dios le habló y que le dijo que se fuera de evangelista, y el muy evangelista se iba a otra iglesia y hacía lo mismo. Y esto es terrible porque a veces se nos predica un evangelio fácil, un evangelio y por eso la gente que tiene esa necesidad llena lugares donde se les predica de esta manera. Pero ¿sabe qué? La crisis y el sufrimiento es parte de la vida. ¿Cuántos de aquí no han pasado crisis en su vida? Sufrimiento. El crecer es crisis. Desde un chiquito empieza a crecer y tiene las caídas y las situaciones del crecimiento. Ya cuando venimos a la juventud y a la adultez nos damos cuenta también de que hay crisis y hay sufrimiento, pero nuestra fe y nuestro amor al Señor son probadas a través del dolor y el sufrimiento. Y la crisis es una oportunidad para ver el segundo punto. ¿Qué hizo en la crisis el rey David? Que en ese momento todavía no era rey de todo Israel. ¿Qué hizo? Vamos a ver que él, versículos 4, lean conmigo, ¿qué hizo? Invocó, ¿a quién? Llamó a la Cruz Roja, no, a Locatel. Invocó a, no sé, ahorita vamos a ver cuántas cosas la gente se acerca. Invocó a Jehová, quien es digno de ser alabado. Versículo 7. Lean conmigo versículo 7. ¿Estamos todos ahí? ¿No cierre su Biblia? Dele un zape santo al que esté cerrando la Biblia y abra la 2 de Samuel 22, 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Qué hizo en todo ese tiempo David? Invocó, clamó a Dios. No es el único versículo, en este canto de liberación sí se mencionan nada más estos dos versículos, pero yo les podría mencionar varios salmos de esta época
donde se habla que él buscó a Dios, que él lo buscaba, cuando estaba en crisis lo buscaba. Muchos de estos salmos que les voy a mencionar surgieron en este momento de crisis. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces en los momentos peores surge bendición? ¿Cómo le dijo Dios al profeta Jeremías? Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Porque Jeremías estaba a punto de tirar la toalla y dijo, yo ya no quiero, Señor, saber nada. Y lloraba y lloraba. Decían, el profeta llorón. Pues si usted pasara lo que él pasó, lloraría lo doble de él, porque pasó mucho sufrimiento. Pero le dijo al Señor, entresaca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Y entonces aquí surge bendición de Dios, porque cuando nos damos cuenta de algunos salmos de esta época y posteriores a la época, lo que estaba viviendo David, nos damos cuenta que son evidencia de que David buscaba constantemente a Dios. Por ejemplo, no lo busquen conmigo, si quieren los que están anotando pueden anotarlo. Otro salmo que surge en este momento de persecución es el 34. Y dice David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice David, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. En este mismo salmo dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice el Salmo 54 que le decía, Señor, sálvame, sálvame. Otro salmo que surge en esta época es el 56 y 57, donde le dice, Señor, ten misericordia. En el 57 le dice, clamaré a ti. En el 59 dice, Señor, líbrame. Y en el 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, en el desierto, para ver tu poder y tu gloria como yo te he mirado en el santuario, te quiero ver aquí en el desierto, Señor. Qué hermoso. Surgen estos salmos porque él clamaba a Dios. Cuando estaba en necesidad, clamaba al Señor. Cuando oía noticias de que ya venía Saúl y el ejército, clamaba a Dios. Líbrame, Señor, ayúdame, yo te busco con mi corazón, ayúdame en esta necesidad. ¿Y sabe qué? Lo primero que hay que hacer en momentos de crisis es clamar a Dios. No exigirle, no decretar, no declarar. Ya dijimos que eso no está en el lenguaje de la Biblia, eso está en el lenguaje de la metafísica. Búsquelo y va a ver que a eso es declaro y decreto y los decretos y todo eso que no tiene nada que ver. Decretos dice la Biblia que los da Jehová, los decretos de Jehová para su pueblo, los mandamientos, los estatutos. Pero no, nosotros no vamos a andar declarando y decretando. Clamar sí está en la Biblia, invocar sí está en la Biblia, rogar está en la Biblia, orar, pedir, suplicar, pedir misericordia. ¿Qué es lo primero que hacemos en momentos de crisis? Qué bueno que lo hacemos. Aquí en la iglesia de Bosques del Valle, todos clamamos a Dios en momentos de crisis, amén. Pero hay quien no clama a Dios en momentos de crisis. Lo primero que hacen es recurrir a otros medios. Por ejemplo, ¿a qué recurre la gente cuando tiene crisis? Yo oigo de mujeres que cuando están en crisis se van a comprar zapatos. Error, ¿sí o no? Hermanos, esposos, ¿error o no? Al rato ya no tienen lo del gasto porque se fueron a liberarse de su crisis en Suburbia y Liverpool y todo lo demás. O en Andrea, Price Shoes, todo lo… Ay, ya estoy diciendo muchos comerciales, ¿verdad? Hay gente que recurre a los mejores médicos y no está mal ir al médico, pero lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Dios, clamar, buscar al Señor. Hay gente que recurre a que le dé un préstamo al Monte Pío, al banco. Lo primero que hago es que a ver quién me presta. Hay gente que recurre a sus rituales. Me decía una persona entre semana que no es cristiana, ¿no? Que en la escuela de matemáticas de mi hija y dice, ay señora, es que yo no sé qué día es hoy. Digo, 2 de junio. Se me olvidó mi ritual. Y ella dice, bueno, es que yo hago esto y esto y esto. Y hace una serie, él dice que el primero día de mes hace un movimiento de casa y que el Feng Shui y el Chop Suey y todos los suis que ustedes conozcan, y pone velas y pone esto y pone aquello, ¿no? Bueno, ella me ha escuchado que yo he compartido de la palabra ahí con las señoras del curso y sabe que no soy de la religión popular y que no creo esas cosas, pero dice, pero mira, es que yo hago esto porque, para que Dios traiga la bendición y la abundancia. ¿Cuántos en crisis recurren a ese tipo de rituales? Pues a ver si pega. No me está funcionando ir al templo, pues voy a poner mi manzanita con perejil o no sé qué tantas cosas ponen, ¿no?
Yo no sé por qué la ponen, pero yo he visto lugares donde la ponen. ¿Cuánta gente recurre a los amigos? En crisis, al amigo, a la amiga. Tengo crisis, vamos a echarnos un café porque necesito desahogarme contigo. ¿Sabe qué? Desahóguese con Dios. Clame a Dios, ruegue a Dios. ¿Cuántos en la crisis lo ponen en el Face? De la abundancia del corazón habla el Face. ¿Sabe qué? Clame a Dios. Porque en lugar de clamar a Dios, lo primero que hacemos es en la red social. Ahí estoy. Tengo la crisis y están externando sus problemas. Yo no, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero ¿sabe qué? Antes de ponerlo a lo mejor para que oren por usted ahí en el Face, clame a Dios. ¿Por qué en lugar de buscar a Dios en la crisis, tenemos todos estos escapes y tenemos todas estas cosas? Entonces, primero tenemos que recurrir a Dios. ¿Cómo recurrimos a Él? Clamándole, invocando, buscando, pidiendo su misericordia, consultándole, pidiendo dirección de Dios, en oración, no nada más en oración, busco a Dios a través de su palabra, porque muchas de las cosas que me ocurren en la vida, necesito la dirección de Dios para resolverlas. A veces no recurro a la palabra y aquí está la respuesta. Estoy batallando por allá que me digan qué hacer y aquí está lo que Dios quiere decirme. No sé cuántos de ustedes han recibido directamente la respuesta de Dios abriendo la palabra. Me decía una hermana, yo la abría y me salía el mismo versículo y la volví a abrir y me salía lo mismo. Buscaba otro pasaje y me salía el mismo tema. Pero es que Dios estaba hablando, Dios estaba diciendo la instrucción que quería para resolver esta necesidad. Hay que recurrir a Dios en oración, en su palabra, hay que recurrir a Dios en consejo de gente sabia, porque a veces nos vamos con el consejo de lo que queremos escuchar. Voy a ir con este porque este me alcahuetea, porque anda peor que yo. Entonces, pues, ¿qué le va a ayudar, hermano? Vaya con gente sabia, gente de la palabra, gente que conoce de Dios, para que le oriente y le diga el camino correcto. Recurrir a Dios en la crisis también, escuchando las predicaciones. Sabe que muchas de las cosas que a veces nos comparten en consejería y estamos abiertos los líderes a que usted, si tiene alguna necesidad, pueda venir a platicarnos con confianza, pero muchas de las cosas se resuelven en las predicaciones, ¿sí o no? ¿Tiene usted una duda? Y Dios me ilumina a través de lo que me predicó el hermano o la hermana. Dios ya abrió mi mente y me enseñó lo que yo tenía que hacer, pero tengo que recurrir a la palabra, escuchando y estando atento, porque decimos, no, hoy no predica el pastor, no voy. ¿Sabe qué? Ciertamente el hermano Hugo Dios lo usa mucho porque ese es uno de los ministerios fuertes que él tiene desde que lo conocí, por eso me enamoré de él. Pero Dios habla a través de todos los predicadores de aquí de la iglesia y de otras congregaciones. Amén. Dios habla y la palabra se nos es dada a través de todos. Dios también hay que buscar el consejo de Dios a través de la enseñanza. Venga y conozca a profundidad la palabra. No nada más patinemos sobre hielo en ella. Vamos a pescar lo que hay adentro para entender el consejo, todo el consejo de Dios para nosotros. Entonces, recurrir al Señor, y también ¿sabe qué? Recurrir al Señor significa buscarle en la crisis, significa también venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer que Dios tiene a su iglesia y la usa como el brazo restaurador y poderoso. ¿Cuántos creemos que la iglesia es un lugar de restauración? Ahora, queremos que esta iglesia sea un lugar de restauración. Por eso tenemos que venir a edificarnos unos a otros. No venga y haga cara y boca de chicharrón. Si yo la tengo un poquito chueca, son secuelas de la parálisis. No es que yo le esté haciendo caras. Me dice uno de mis hermanos, ya ves, te vengo a ver y me tuerces la boca. Chistosito mi hermanito. Saludos. No haga muecas, venga con el propósito de dar, de edificar. Y edificándonos unos a otros, restauramos. Entonces, si usted en la crisis busca a Dios, va a venir a la iglesia, porque en la crisis empezamos a faltar. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que dejamos cuando hay crisis? Las cosas de Dios. Tristemente, así es la naturaleza humana. Lo primero que dejamos cuando hay crisis, necesidad, enfermedad. Aquí hay gente que viene enferma y es una bendición, ¿sí o no? Es un ejemplo, pero a veces nos duele la uña del dedo gordo del pie derecho y ya no venimos. Y aquí gente viene con cáncer
y viene con esclerosis y viene gente que no puede casi ni caminar y son ejemplo para nosotros. Tenemos entonces que venir y creer que Dios va a bendecirnos en la iglesia. Buscar a Dios es venir a la iglesia, no dejar de venir. En la crisis no dejemos de venir, en la crisis no dejemos de orar, en la crisis no dejemos de buscar la palabra, en la crisis no dejemos de escuchar el mensaje de Dios, porque Dios interviene. El tercer punto es la intervención poderosa y maravillosa de Dios. Yo creo en el poder de Dios. ¿Usted cree en el poder de Dios? Yo lo he experimentado en mi vida. Yo he clamado y el Señor ha venido y ha tocado mi vida y a mi familia y la necesidad de la iglesia. Dios es poderoso. Y dice aquí que Dios intervino y mostró su ayuda poderosa a David. ¿De qué manera la mostró? Vean conmigo los versículos y van a ver qué hermoso es ver cómo Dios actúa. ¿Cómo conocemos a Dios? Porque vemos aquí cómo actúa. Porque en la palabra está aquí registrado todo el poder de Dios. Dice, versículo 7, primero lugar, cómo Dios intervino en la necesidad de David. Lo escuchó. Dice, versículo 7, invoqué a Jehová y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Dios oye o no oye? Sí, a todos sus hijos, sobre todo. Dios nos oye. Decíamos que no contesta lo que queremos, sino que no contesta rápido como a veces pensamos, pero sí nos oye. Y Dios oyó a David estando en el desierto. No le quitó el sufrimiento de un día para otro. Pasó años huyendo, pero Dios lo escuchó. Y dice aquí que Dios, versículo 10, dice que inclinó los cielos y descendió. ¿Cómo dice que Dios descendió? Versículo 17, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Dios intervino, dice ahí, descendió y desde lo alto, porque habla de una manera que, aunque Dios está en todos lados, está hablando de cómo Dios intervino de una manera poderosa y se vio, y David lo experimentó, de que Dios estaba con él. Y dice el versículo, varios versículos, vean conmigo el 3, dice que Dios lo libró. De violencia me libraste. Nuevamente dice el versículo 18, me libró del poderoso enemigo. Versículo 20, me libró porque se agradó de mí. Versículo 44, me has librado de las contiendas del pueblo. Y versículo 49, me libra de mis enemigos y me libraste del varón violento. Dios lo libró. Dios fue su apoyo. Versículo 19 dice, Jehová fue mi apoyo. Jehová lo sostuvo. Jehová fue su escudo. Aquí es donde decíamos que habla acerca de términos de guerra y términos de desierto. Habla del escudo. ¿Para qué sirve el escudo? Protección. Dios estuvo como él, como un protector, un escudo poderoso delante de él que no permitió que le hicieran daño todos esos años, todos sus enemigos. Dice el versículo 3, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Versículo 31, escudo es a todos los que en él esperan. Y versículo 36, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Dios también le dio fuerzas, versículos 2 y 3, Dios mío, fortaleza mía, Jehová es mi fortaleza. Versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza. Estando tanto tiempo en el desierto, Dios le dio protección, le dio fuerzas. Dios humilló a sus enemigos. Versículos 43 en adelante, no los vamos a leer todos, dice, como polvo de la tierra los molí, me has librado de las contiendas del pueblo. Versículo 43 dice, del 40, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y el 48, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Dios humilló a sus enemigos, Dios se vengó de David. Fíjese que a quién le toca la venganza. A veces se nos olvida, hasta en los mínimos detalles se nos olvida que Dios es justo y que a él le toca la venganza. No quiere decir que nos dejemos, que nos hagan cosas. Tenemos que poner límite cuando hay alguien que nos dañe. Pero definitivamente si alguien fue injusto con nosotros, si alguien es nuestro enemigo, si alguien está tratando de dañarnos, decirle, Señor, tú eres mi justicia y a ti te toca la venganza, no a mí.
Y dice aquí que Dios humilló a sus enemigos y Dios le dio misericordia y benignidad, dice el versículo 36. Tu benignidad me ha engrandecido, y termina el versículo 51, termina el Salmo, salva a su rey, usa de misericordia para con su ungido. Dios interviene y Dios salva. Y también dice, fíjese que Dios usa las fuerzas de la naturaleza, intervino también con fuerzas de la naturaleza. Versículo 8, ¿cómo descendió Dios? ¿Cómo intervino Dios? Del 8 al 16 hace una descripción de cómo Dios mueve la naturaleza. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por Él encendidos. Obviamente Dios no tiene nariz ni boca, está hablando de una manera de expresiones que hablan, esa es una figura de lenguaje donde se le atribuyen a Dios características humanas para entender su actuar, para que nosotros conozcamos su poder, su conocimiento, su fuerza, su gloria, pero Dios no tiene nariz ni boca, pero está diciendo ahí, el poder de Dios se manifestó de esta manera. También dice el versículo 10, inclinó los cielos, descendió, había tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Vamos al versículo 13. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz y envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Cómo habla de que Dios interviene y usa también las fuerzas de la naturaleza? ¿Cuántas veces Dios libró a David a través de alguna manifestación sobrenatural en el medio ambiente? Por lo menos aquí vemos que hubo torrentes, que hubo aguas, que hubo intervención de Dios moviendo la naturaleza a favor de David. Y yo creo que nosotros hemos pasado también por una situación donde vemos que Dios claramente permitió que esto pasara o no permitió que cayera esta necesidad, este fenómeno en la naturaleza para bendecir a sus hijos, porque Dios interviene de manera poderosa. Dios salva, Dios libra, es nuestro apoyo, nuestro escudo, nuestra fuerza. Interviene en la naturaleza, obra milagros y tiene misericordia de nosotros. La crisis es una oportunidad para ver todo esto. La crisis es una oportunidad para ver que Dios tiene respuesta, que Dios sana, amén. Que no hay imposibles para Él, que aunque haya un diagnóstico médico de muerte, como el caso del bebé Abraham, Él está vivo y alabamos a Dios y está en su casa, gracias al Señor. Y lo sacará Dios adelante de todo lo demás. Aunque haya un diagnóstico terrible, Dios sana. Aunque haya alguna situación que no vemos la salida, Dios libra, Dios salva. Aunque haya situación de peligro en nuestro país, Dios protege, es nuestro escudo poderoso. Aunque haya alguna dificultad, aunque haya algo que no podemos cambiar, algo que viene con el curso de las cosas, Dios interviene cambiando y haciendo sobrenatural algunas cosas para bendecir a sus hijos, porque Dios tiene misericordia y Dios es benigno. Cada crisis es una oportunidad para ver la mano de Dios. Cada crisis es una oportunidad para decir, Señor, clamo a ti, te busco y quiero ver tu mano poderosa, actuando como tú quieras actuar, porque tú libras, salvas, ayudas, eres nuestra fortaleza. Y por eso viene como último punto la alabanza de David. Viene la alabanza y dice, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi ayudador. Y vamos a leer lo que dice en los versículos de alabanza para que podamos nosotros también decir, Señor, confiamos en ese mismo Dios que creyó David y David confió en Él, porque dice la palabra que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que lo ayudó en el desierto, que lo libró de la mano de Saúl y de los filisteos, es el mismo Dios que está con nosotros. 12 veces Él dice Jehová. ¿Y qué significa Jehová? La palabra Jehová es una palabra hermosa donde dice el Dios, el que es, el que está, el que existe, está con nosotros permanentemente. Él estuvo, está, estará porque es eterno y está con nosotros. Dice el yo soy.
Él dijo, el yo soy está con nosotros. Y entonces David dice estas 13 veces, Jehová, y otras 11 le dice Adonai, le dice mi Dios, le dice Dios, Elohim o Adonai, creo que es Elohim, dice Dios. Entonces le habla a Dios y le dice Jehová, el mismo Dios. Y vamos a los versículos donde habla de esto. Dicen los versículos primeros que leímos, Jehová es mi roca. Literalmente una roca para esconderse, una roca agrietada, una roca herida, una roca donde hay lugar para esconderse de los enemigos. Y dice ahí David, tú eres mi roca, Señor. Tú eres. En el desierto encontró muchos escondederos, muchas rocas, muchas cuevas donde esconderse. Conocían ya muchos lugares donde esconderse, pero dice, Señor, tú eres mi roca. ¿Sabe quién? ¿A quién clamar cuando usted está en crisis y necesidad? A su roca. Él es la roca. Él es donde yo puedo tomarme. Él es la fortaleza. Dice ahí, Señor, te amo porque eres mi roca. Eres mi libertador. Versículo 2, estamos en el versículo 2. Dios mío, fortaleza mía. ¿Qué es una fortaleza? Un lugar seguro, un lugar amurallado, un lugar de seguridad. ¿Y quién es nuestra fortaleza? Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra seguridad. En Él estamos seguros, en Él tenemos que confiar. ¿Sabe dónde el enemigo ataca a los cristianos? En que les siembra la desconfianza en Dios. Con que Dios ha dicho. ¿Dónde estaba Dios en tu crisis? Y eso que vas al templo, y eso que eres cristiano, ¿dónde está Dios? Y empieza entonces la desconfianza y empezamos a desconfiar de Dios. Y es algo terrible porque si perdemos la confianza en Dios, perdemos muchas cosas. Y nosotros tenemos que confiar en que en Él estamos seguros. Es nuestra fortaleza, es nuestra roca. Versículo 2, es nuestra salvación, nuestro alto refugio. Fíjese cómo lo dice más adelante el versículo 34. También dice, 33 en adelante, Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué versículo les recuerda esta parte de este salmo? ¿A qué profeta les recuerda? Habacuc. Aquí lo hemos cantado. Aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Qué son las ciervas con C? No, las ciervas con S son las hermanas que aquí servimos. Las ciervas con C son como gacelas, animalitos que viven en las montañas. ¿Cómo andan en las montañas esos animalitos? Ligeritas, ¿sí? Parece que vuelan porque brincan y tienen muy buen equilibrio. Dios los diseñó para andar en esas alturas y brincan. ¿Y sabe qué dice? Que el Señor nos hace estar en alturas, hace nuestros pies como de ciervas y nos hace estar firmes. ¿Sabe qué? En la crisis usted puede andar como gacelita, brincar, gacelito, aunque se oiga raro, gacelito brincando. Usted puede andar en alturas porque Dios está con usted, ¿sí? El escritor, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios en Efesios, en la carta de los Efesios dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Se nos olvida nuestra posición, hermanos. ¿Qué posición tenemos? Por Cristo, por su misericordia, por su gracia. Estamos en lugares celestiales sentados con Cristo. Ay, hermana, es que usted, si usted conociera a mi marido, que nada. Usted está en lugares celestiales con Cristo, ore al Señor y Dios le va a bendecir. Es que usted no conoce que el hijo que tengo cabezón, no sé qué, en lugares celestiales con Cristo. Esa es su posición. No se baje de ahí, hermano, no se baje de ahí, hermana, porque ese es, dice, me hace estar firme en mis alturas. Es que no me siento en alturas, hermano, me siento mal. Y ¿sabe qué? Recordemos, tomemos, busquemos a Dios, clamemos, porque Él nos va a ayudar a estar firmes, a recordar nuestra posición. Vamos a continuar. Dice también que Él es el Altísimo. Versículo 14. Le alabamos porque Él es el Altísimo. Quiere decir que Él tiene autoridad y dominio universales. Él tiene autoridad y dominio
en todo el mundo y en todo el universo. Dice el versículo 20 al 25, aquí hay una parte de este canto donde David dice, es que yo he obedecido al Señor, por eso me ha bendecido. Es que no me ha apartado de sus mandamientos, por eso me ha bendecido. Decíamos que el momento en que él lo escribió fue después de que pasó esta persecución, fue puesto por rey. Todavía no había el episodio de que le falló a Dios, porque entonces no estaría de acuerdo con lo que él escribió. Vean conmigo versículo 20 en adelante. Dice ahí, David me sacó, me libró, me ha premiado conforme a mi justicia, versículo 21, conforme a la limpieza de mis manos, porque yo he guardado los caminos de Jehová. No me aparté impíamente, todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ciertamente en ese momento así lo entendió David, como que era también porque se portó bien. Pero más adelante, con la experiencia de la vida, con que él falló, cometió adulterio, cometió asesinato, descuidó su vida moral y familiar, tuvo consecuencias en sus hijos, entendió que después de esto no era porque él se portaba bien, es por la pura misericordia de Dios que él nos bendice. No es porque yo sea Lirio Varela, cristiana de cuna, como mis papás, porque yo vengo de lo mismo que todos, de una vida de pecado sin Dios. Y porque los pecados del corazón son los mismos que los pecados que se externan. No es por lo que somos, ni por un apellido, ni porque me porto bien, ni porque dijo David aquí, guarde sus estatutos y mandamientos. No, para nada. Por su pura misericordia, Él nos guarda, Él nos libra, Él nos ayuda, Él es el Altísimo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra lámpara. Dice el versículo 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová. ¿Cuántas veces habrá necesitado David luz en el desierto, en las cuevas? Aquí la palabra lámpara para él era antorchas, donde él se alumbraba en las cuevas y en el desierto. Y dice, Señor, tú eras mi lámpara, tú me alumbrabas donde yo estaba en tinieblas y en lugar oscuro. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos que Dios es nuestra lámpara? Yo no hubiera podido hacer esto o aquello porque yo tengo, decía uno de nuestros maestros, un criterio miope y pervertido. Y lo dice, creo que un escritor de un libro de teología dice esta frase: mi criterio es miope y pervertido. Solamente con la luz de Dios puedo hacer las cosas. Solamente con el Dios que es mi lámpara puedo hacerlo. Él alumbra, dice ahí, el Señor me alumbrará, Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 26 y 28, Dios es justo, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Versículo 28, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. El Señor le toca la justicia y nosotros le alabamos porque Él es justo. Y le alabamos porque dice que Él va a hacer justicia, y si la hace mañana, gloria a su nombre, y si la hace en un año, gloria a su nombre, y si la hace hasta que ya estemos delante de Él, Él sabe cuándo, pero Él es justo y poderoso. Versículo 32, mire cómo dice esta expresión, David dice 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, es mi escudo, me das fuerzas. Y termina el Salmo diciendo, viva Jehová, bendita, versículos 47, bendita sea, nuevamente dice, mi roca, donde me puedo sostener y esconder. Engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios, sujeta a pueblos debajo de mí, le libra de mis enemigos, me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, Señor, y aquí hay una respuesta, mi alabanza no nada más es reconocerle, mi alabanza no nada más es decirle que Él ha sido bueno conmigo, mi alabanza es tomar acción, tomar acción. ¿Cómo le agradezco al Señor todo lo que Él ha hecho por mí? Le reconozco, le alabo, le glorifico, le canto, oro, pero también hago. ¿Qué hago? Dice aquí David que iba a hacer, versículo 50. Por tanto, Señor, yo te confesaré entre las naciones. Él ahora como rey tenía que confesar el nombre de Jehová ante todas las naciones. Dice, te confesaré ante todas las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre.
¿Qué va a hacer usted para alabar a Jehová con acción de gracias, con acción, con hechos? ¿Qué va a hacer usted? David dijo, yo te voy a confesar a todas las naciones, Señor, y voy a cantar a tu nombre. Y de hecho, todos los salmos son hermosos los que él escribió, y el grupo de alabanza que tenían ahí, hermoso y tremendo, todo lo que él hizo de bendición para las cosas de Dios, para el reino de Dios, fue hermoso. Y nosotros tenemos también que decir, Señor, mi alabanza para ti es todo lo que yo te pueda decir, pero todo lo que yo pueda hacer para exaltar tu santo nombre, lo que yo pueda hacer y lo que yo pueda ser para ti. A eso se le llama adoración. Adorar a Dios es con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestra obediencia, con nuestro servicio, y es hermoso decirle, Señor, quiero tomar esta decisión, por tanto, por todo esto que tú has hecho en mí, porque me has librado de crisis y porque en esta crisis me vas a librar, yo te glorificaré en todas las naciones y cantaré a tu nombre, Señor. Y dice ahí, tú salvas al rey y usas misericordia para con tu ungido. El Señor tuvo misericordia de David, y David reconoció y glorificó al Señor por su misericordia. ¿Cuál es su crisis, hermano y hermana, en este día? ¿No hay crisis? Alabe a Dios porque ya salió usted de crisis, ¿sí? Pero si usted está pasando algo, ¿cuál es aquí lo que nos enseña este canto? Que en momentos de crisis busquemos a Dios, busquemos en clamor, en súplica, en oración, en asistencia, en escuchar la palabra, en escuchar consejo, busquemos al Señor, veamos la intervención poderosa de Dios, porque Dios escucha, porque Dios responde y Dios hará. ¿Cuál es la necesidad? ¿Usted tiene necesidad en su familia? ¿Tiene algún problema grave? Dios va a intervenir. ¿Tiene algún problema de salud? Dios está ahí para sanarnos. ¿Tiene alguna necesidad personal fuerte? Dios le va a ayudar. ¿Tiene alguna crisis emocional, alguna crisis moral? Dios también está aquí para intervenir de manera sobrenatural. Vea usted la mano de Dios y esté atento y esperando cómo Dios va a suplir. ¿Tiene alguna necesidad económica? El Señor provee, el Señor es poderoso. Y si después vemos la mano de Dios y la provisión de Dios, alabemos su santo nombre. Y aunque todavía no veamos la liberación de Dios, alabe al Señor. Alabe al Señor. Hay un canto que quiero que entonemos, que es precisamente los primeros versículos de este canto. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Vamos a adorar al Señor con este canto y después vamos a orar. Te amo, Jehová, mi fortaleza, mi roca y mi castillo, mi libertad. Dios mío, mi fortaleza, en ti yo mi confianza pondré. Te amo, oh Jehová, mi fortaleza, mi roca y mi castillo, mi libertad. Dios mío, mi fortaleza, en ti yo mi confianza pondré. Antes de entonarlo nuevamente, vamos a clamar al Señor y vamos a decirle: Señor, tú eres nuestra fortaleza. Si alguien tiene alguna crisis en estos momentos y quiere clamar a Dios, vamos a clamar aquí juntos a Dios. Estrena usted este altar, estrena esta remodelación y clame a Dios y búsquele y dígale: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi fuerza, mi confianza, tú eres el Altísimo. No hay nada que no puedas hacer, Señor.
pase el que quiera clamar aquí junto con nosotros al Señor y vamos a cantar nuevamente ese canto con todo nuestro corazón. Te amo, oh Jehová, mi fortaleza, mi roca y mi castillo, mi libertad, Dios mío, mi fortaleza, en ti yo mi confianza pondré. Te amo, Jehová, mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertad, Dios mío, mi fortaleza, en ti yo mi confianza pondré. Señor, en esta hora, Padre, venimos, Señor, delante de ti para adorarte, Señor, para alabarte porque tú eres bueno y poderoso, para darte gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestro alto refugio, tú haces estar, Señor, poner nuestros pies, Señor, como siervas y andar en alturas, Señor, aunque vengan momentos de dificultad, Padre mío. Reconocemos, Señor, que tú eres poderoso y grande, por eso venimos delante de ti, Señor, con estas crisis y necesidades en tus manos, pidiendo, Señor, que tú te manifiestes, Señor, con tu poder, Padre. Queremos rogar, Señor, que tú obres poderosamente, Señor, en cada una de estas necesidades. Tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, y cada crisis y cada necesidad es una oportunidad para ver tu mano poderosa actuando, Señor, para ver, Señor, que tú estás con nosotros, para saber, Señor, que tú eres bueno, Señor, en gran manera, que tu benignidad nos rodea, que tu misericordia se manifiesta, Señor, sobre cada uno, Señor, de nosotros. Bendito Dios, no sé cuál sería la crisis, Señor, de cada uno de mis hermanos, pero tú, Señor, manifiesta tu poder, Señor. Si hay necesidad en el cuerpo, Señor, sana y fortalece, Señor, a mis hermanas, bendito Dios. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, y esa es nuestra crisis, Padre mío, te pedimos que tú obres, Señor, con poder. Rogamos, Señor Jesús, que también bendiga, Señor, a aquellos hermanos que tienen alguna necesidad, Señor, en su espíritu, en su alma, Señor, grande, bendito Dios. Y en momentos de angustia, Señor, y de temor, Señor, de aflicción y de quebrantamiento, sabe, Señor, que sepamos que tú estás, Señor, atento y tú puedes, Señor, suplir toda la necesidad. Yo te ruego que bendigas a los hermanos que tienen alguna necesidad familiar, Señor, alguna necesidad matrimonial, alguna necesidad con los hijos, Señor, que en esa crisis que estamos clamando a ti, Señor, busquemos, bendito Dios, toda tu bendición y los recursos tuyos, Señor, la respuesta tuya, Señor, para que podamos ver tu mano actuando. Te rogamos, Señor, si hay alguien que tiene alguna crisis, Señor, en el trabajo, alguna crisis personal, algún problema emocional, Señor, tú te manifiestes con poder y gracia. Pedimos también, Señor mío, que así como tú sacaste adelante a tu siervo David en esos momentos de angustia y de temor, Señor, que estaba en peligro de muerte, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen estas necesidades, bendito Dios, y clamando a ti, Señor, estemos atentos a la intervención tuya poderosa en nuestras vidas, Señor. Tú mueves, Señor, a una naturaleza para bendecir a tus hijos. Tú manifiestas tu gracia y tu poder. Tú das fuerza, Señor. Tú sanas, tú levantas, tú libras. Tú manifiestas tu gracia poderosa, Señor, en estos momentos de necesidad y de crisis, Padre mío. Y gracias, Señor, porque a todos los hermanos que tú les has dado victoria, Señor, en estos días, en estas semanas, alabamos tu precioso nombre porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, Señor, donde podemos tomarnos, Señor, donde podemos escondernos. Tú eres nuestro alto refugio, tú eres, Señor, nuestro escudo, Señor, nuestra protección. Tú eres maravilloso, tú das fuerzas, tú eres nuestra lámpara, Señor. Reconocemos que es por tu gran misericordia, Señor, que nos has ayudado en toda necesidad.
y por eso venimos delante de ti glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú tienes el poder. Confiamos en que eres el Altísimo que gobierna el universo. Confiamos en que tú eres el Todopoderoso. Confiamos en que tú conoces, Señor, todas las cosas y no hay nada que se escape a tu conocimiento y a tu perfecta voluntad. Confiamos en que tienes lo mejor para nosotros. Confiamos, Señor, en que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Aún en los momentos de crisis tú no nos dejas, aún en los quirófanos, en los hospitales, en la soledad, Señor, en el dolor, en el sufrimiento. Ahí estás tú, Señor, presente. No nos has dejado nunca, porque esa es una promesa que nos has dado, que estarías con nosotros todos los días, Señor, y en todo momento y circunstancia, Señor. Que aprendamos a confiar en ti, Señor, que te demos la honra y la gloria y que veamos, Señor, que a través de a veces las crisis y el sufrimiento, nuestra fe es probada y nuestro amor también es puesto a prueba, Señor. Queremos amarte por lo que tú eres, no por lo que nos das simplemente, Señor, sino porque tú eres grande y poderoso, porque tú sabes lo mejor para nuestras vidas y de tu mano viene lo bueno, Señor. Todo buen regalo proviene de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad. Pongo delante de ti, Señor, nuestras vidas, a tu iglesia, Señor, para que podamos glorificar y aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Pongo delante de ti, Señor, a mis hermanos que estamos aquí en el altar, para que tú te manifiestes en estas necesidades, para que, Señor, podamos confiar en ti, Señor, y veamos tu mano poderosa actuando, así como tenemos testimonios de tu mano maravillosa, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros, Señor, y muchos hermanos que han visto tu poder también, Señor. Queremos que te manifiestes en estas necesidades y podamos nuevamente traer, Señor, aquí a tu congregación los testimonios de lo que tú eres y lo que tú haces, Señor, porque eres bueno en gran manera, porque eres altísimo y porque eres maravilloso. Te amamos y te adoramos en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor.